En el diagnóstico del síndrome de HELLP están los siguientes elementos: presencia de quistocitos en el frote de sangre periférica, aumento de la LDH, lo cual es inespecífico, y disminución de la lactoglobina muy sensible, y aumento de la bilirrubina indirecta. 15% de las pacientes con HELLP tienen tensión arterial normal y otro 15% tienen proteinuria ausente. El mecanismo fisiopatológico del HELLP se debe a un daño endotelial asociado a vasoespasmo con agregación plaquetaria, activación de la cascada de coagulación y formación de malla de fibrina, atrapamiento de plaqueta y hemólisis de los glóbulos rojos. La hemólisis intravascular determina la hemoglobinuria, la hiperbilirubinemia indirecta y el aumento de la LDH. A nivel hepático se produce una congestión hepática y aparece hematoma subcapsular producto de los trastornos de coagulación dentro del parénquima hepático con elevación de enzimas hepáticas. Fisiopatológicamente entonces hay una lesión endotelial que viene originada por placentación anómala, hay una asociación entre factores genéticos, adaptación inmunológica normal y un estrés oxidativo en esta paciente. La preeclampsia severa atípica se incluye una hipertensión o proteinuria ausentes en el 10 al 15% en el HELLP y en 38% en pacientes eclánticas. Sin proteinuria, el paciente puede mostrar dolor de cabeza, cefalea intensa, persistente, alteraciones visuales, dolor abdominal y vómito, ausencia de reflejo, edema de papila y falla cardíaca. Los pacientes que muestran eclampsia severa aparecen en el 2 a 10% de todos los embarazos, con una hipertensión muy severa, mayor de 160 a 110, en 2 tomas separadas en 15 minutos, con proteinuria marcada en la orina y los síntomas que ya hemos visto en estos pacientes. El comportamiento de la enfermedad aumenta la morbimortalidad en las embarazadas. Los factores de riesgo asociados son antecedentes obstétricos de un primer embarazo, primigesta, hipertensión asociada al embarazo en un previo, embarazo múltiple y enfermedad trofoblástica provocan con frecuencia la hipertensión asociada al embarazo. La edad materna mayor de 40 años, antecedentes familiares, madre que ha tenido eclampsia o preeclampsia, obesidad, hipertensión crónica. 25% de las hipertensas embarazadas se complican con preeclampsia. Eclampsia, hablemos algunos aspectos importantes de la eclampsia, es la presencia de convulsiones en una paciente preeclámptica después de la semana 20 de gestación, en el parto o en las primeras 6 semanas de puerperio, en ausencia de otra causa atribuible. Es importante recordar que el 20 a 38% es la primera manifestación de la enfermedad, de manera que debutan convulsionando. La eclampsia típica es aquella donde no muestra hipertensión ni proteinuria, solo convulsión, y comprende el 8% de los casos. Tiene menor morbimortalidad. En los pacientes que muestran preeclampsia, la convulsión generalmente es tónico-clónica. Menos del 1% de las preeclampsias ocurre en el 50% de los antes del parto, durante el parto y 25% post el parto. Fisiopatológicamente es igual a la preeclampsia, más isquemias cerebrales por vasoespasmo, microhemorragias focales y hemorragia fulminante a nivel del sistema nervioso central pueden
mostrar a las pacientes. Debe de estar el médico atento a conocer cuáles son los pacientes que tienen riesgo de sufrir eclampsia, vigilancia prenatal, control adecuado, manipulación de la síntesis de prostaglandina es una forma de prevenir eclampsia, dándole aspirina 100 miligramos diarios al acostarse, iniciando las 2 o 16 semanas o a 1 miligramo por kilo de peso. No se ha demostrado en trabajo prospectivo y randomizado el beneficio. Cuando el paciente hace eclampsia, tiene una fase prodrómica de horas o minutos, signos y síntomas de preeclampsia grave, fase convulsiva 15 a 20 segundos y fase convulsiva clónica 1 a 3 minutos. Y finalmente cae en coma durante unos 2 a 15 minutos, 2 a 5 minutos. La mortalidad en eclampsia aumenta al 5% de pacientes que convulsionan, mueren por edema agudo de pulmón o hemorragia cerebral o falla renal. Depende entonces de la actuación eficaz y rápida del médico realizando la terapéutica adecuada y logrando evacuar el útero lo más rápidamente posible. La mortalidad perinatal aumenta de 130 a 300 muertos por 1000 nacidos vivos. El diagnóstico diferencial de la eclampsia, generalmente con otros cuadros convulsivos como epilepsia, y la prevención es importante ante signos prodrómicos de que la preeclampsia es grave. Debemos actuar. ¿Cómo diferenciamos a la eclampsia? ¿Con qué la diferenciamos? Con el hígado graso del embarazo, microangiopatía trombótica, pulmotrombosis trombótica, síndrome hemolítico urémico, lupus eritematoso sistémico en actividad, debutando durante el embarazo, y síndrome de anticuerpos antifosfolípicos catastrófico también puede mostrar una clínica similar a la eclampsia. Tratamiento entonces es necesario que estos pacientes sean ingresados a unidades de cuidados intensivos, controlar las convulsiones con sulfato de magnesio, controlar la tensión grave con hipotensores, vigilar la función renal, parto preferiblemente vía vaginal. Si existe sufrimiento fetal o la madre muestra una inusitada gravedad, debe determinarse inmediatamente el embarazo. Los mecanismos fisiopatológicos que explican la eclampsia, hay dos teorías: una teoría de vasoespasmo cerebral con edema citotóxico o la teoría de la encefalopatía hipertensiva con edema vasogénico. La hipertensión severa aumenta el flujo sanguíneo cerebral, los vasos sanguíneos se dilatan, se tornan isquémico y permeable con salida de plasma, el edema cerebral con compresión vascular, disminución del flujo sanguíneo cerebral, isquemia y hemorragia. En la encefalopatía hipertensiva que se genera por la hipertensión severa aparece la convulsión. Tratamiento de la eclampsia puede ser preventivo con aspirina, calcio y antioxidante, antihipertensivo, anticonvulsivante, corticosteroides para manipulación pulmonar e interrupción de la gestación. Ahí está el tratamiento de la eclampsia, preeclampsia. Los antecedentes plaquetarios para la prevención y tratamiento de la eclampsia, la revisión Cochrane de la librería Cochrane demostró que hay beneficios bajos a moderados en la prevención de la preeclampsia. Si se requiere más información para evaluar cuáles son las mujeres que más se benefician. Sí, mejora el riesgo de mortalidad perinatal y la preeclampsia cuando existen factores de riesgo como preeclampsia previa en el embarazo previo, hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes, alteración persistente de Doppler, del Doppler de la arteria uterina a las 18-24 semanas, es necesario indicarle aspirina. La dieta con ácido graso insaturado de cadena larga
el calcio, el magnesio y zinc en población con déficit nutricional, antioxidantes, vitaminas C y E, no han demostrado en trabajos prospectivos y randomizados beneficio. Los antioxidantes entonces no son concluyentes. Los antioxidantes parecían reducir el riesgo de preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. Deben esperarse resultados de estudios más grandes para recomendar el uso de antioxidantes en la práctica clínica. El tratamiento antihipertensivo sí es una recomendación A1 ¿para qué tratar? Para proteger la vasculatura materna, pero no se mejora la condición fetal, no se evita la progresión de la enfermedad. ¿A quién tratar? A la paciente que tenga 160-100, a la que tenga proteinuria y hiperuricemia aún con cifras tensionales menores. ¿Y cómo tratar? Uso resonador hipotensor manteniendo la diastólica menor de 100, 90-100. Medidas generales: hospitalización solo en aquellas con alto riesgo obstétrico, tratamiento ambulatorio, reposo absoluto, sedación. Los hipotensores no se usan en hipertensión leve. Si la hipertensión es grave, si la hipertensión es crónica, debe de mantenerse tratamiento en caso de que la tensión sea 160-110. No debe disminuirse menos de 140-90 la tensión en estas embarazadas. ¿Qué hipotensores? Bueno, la alfa-metildopa, agonista alfa central, es uno de los que más usados. La hidrolazina como vasodilatador arteriolar, lamentablemente no contamos con ella en Venezuela. La betalón, antagonista alfa y beta, receptor alfa y beta adrenérgico, lamentablemente no contamos con ella en Venezuela. La nifedipina como bloqueador de canales lentos de calcio, sí tenemos en nuestra farmacopea nacional, de manera que podemos usar nifedipina. Contraindicado los beta bloqueantes como propanolol, atenolol, antagonista beta, y los IECA y los ARA2. Medicamentos entonces antihipertensivos debemos de iniciarlos cuando la diastólica sea mayor de 110, mantener la diastólica entre 90 y 100 para prevenir hemorragia cerebral. Diurético, usamos diurético en la preeclampsia, cuando hay edema agudo de pulmón o falla renal o insuficiencia cardíaca. La crisis hipertensiva mayor de 160-110 podemos usar para lograr tensión diastólica en menor de 90 la betalol, nifedipina, nitroprusiato en algunos casos cuando la hipertensión es muy severa. Aquí tenemos todo el armamentario antihipertensivo que podemos usar. Acá en Venezuela, nifedipina, metildopa son las drogas de mayor uso, ya que no contamos con los demás. No se usa entonces diurético tiacídico, IECA, ARA2 y beta bloqueante por los problemas que se han asociado al uso durante el embarazo. Tratamiento de una crisis convulsiva entonces está con yugular la convulsión con diazepam 5 a 10 miligramos, el uso inmediato de sulfato de magnesio mediante el esquema SUSPAN modificado, que consiste en una dosis de carga de 4 gramos de sulfato de magnesio y 250 de solución isotónica, pasar en 20-30 minutos y después iniciar una infusión continua de 1 o 2 gramos por hora. El tratamiento anticonvulsivo también asociado a difenilentoína, 18 miligramos por kilo de impregnación y después mantenimiento 7.5 miligramos kilo cada 8 horas. El sulfato de magnesio, vasodilatador demostrado por Roger, estabiliza la membrana, aranda en la efecto anticomercial al bloquear los receptores N-metil de aspartato y cambios transitorios de ergotina, renina, angiotensina y niveles de endotelina 1 también se ha demostrado. Hay que recordar que el magnesio tiene una ventana terapéutica bastante pequeña y que hay que estar pendiente de la diúresis, de la frecuencia respiratoria, de los reflejos patelares y de los niveles séricos de magnesio en caso que disponamos. Suspender la infusión si se pierde el reflejo osteotendinoso, la frecuencia respiratoria baja de 16, la diúresis menos de 100 mililitros
en 4 horas y la saturación menos de 90.